Bien, ahora chicos, vamos a ver hoy la parte de nematodos en la sangre y los tejidos. No vamos a ver todos los nematodos que parasitan o pueden parasitar a las personas, vamos a ver algunos principales nada más. Aquí tenemos la lista de todos los nematodos que pueden parasitar al ser humano, ¿verdad? Intestinal o de los tejidos. Vamos a ver aquí en este capítulo las filarias o spiruridae. Acá están todos los parásitos de interés médico que pueden parasitar la sangre o los tejidos. Tenemos a Trichinella spiralis, a trichinosis capilaria hepática, que en realidad es una zoonosis que afecta a los roedores, puede afectar el hígado, casos muy raros humanos. Dioctofima renale, voy a poner el puntero, perdón. Dioctofima renale es un parásito bastante frecuente en Paraguay. Es un parásito del riñón que afecta a perros, puede afectar a zorros y otros animales y tiene un ciclo, digamos que indirecto, a través del consumo de peces o pescado crudo, ¿verdad? El Dracunculus medinensis, vamos a ver, es un parásito muy importante a nivel mundial y aquí viene la serie de filarios. Vamos a ver algunas, las más importantes, que son Wuchereria brancosti y Brugia malayi. Y por supuesto, Cocerca borbulus. Después tenemos una serie de este, filarias que son algunas más o menos patógenas para el ser humano. Yo voy a destacar nada más que aquí una, que es la que tenemos en Paraguay, que puede raramente podría afectar al ser humano. Es una filaria de los perros que habita las cavidades cardíacas. Bueno, esa es una de las características también de las filarias, vamos a ver más adelante. Y dentro de estas dos, Angiostrongylus cantonensis y costarricensis, son patologías raras. Esta es de la China y la Angiostrongylus costarricensis es de América. Entonces se han descrito casos muy raros hacia Brasil. Y la patología es una zoonosis en roedores cuyos gusanos adultos viven en las venas mesentéricas y ahí digamos que producen los gusanos y salen al medio ambiente a través de las heces de los roedores, y los hospedadores intermediarios son las babosas. Las personas, para poder adquirir Angiostrongylus costarricensis, debe consumir una babosa cruda, lo cual es bastante raro. Eventualmente un niño, incluso el material que deja el moco, la babosa, podría contener elementos infectivos como para poder padecer la angiostrongiloidosis. Pero es muy rara, realmente una patología rara. Entonces vamos a ver Trichinella, vamos a ver Dracunculus y vamos a ver dentro de las filarias Wuchereria, Brugia y Oncocerca. Aquí tenemos la filaria, orden Spiruridae, y dentro de la superfamilia, ya en la familia se dividen en Filaridae y Dracunculidae. Dracunculus medinensis, el único exponente de esta familia, es parecido a una filaria, es un gusano finito. Y todas las demás son gusanos muy finos, de ahí viene su nombre filiforme. Son, hay muchísimos, son parásitos muy exitosos en la naturaleza. Parásitos humanos, ¿cierto? ¿Verdad? Pero también afecta a aves, anfibios, reptiles, peces. Bastante, ¿verdad? Es muy frecuente encontrarlos en los animales. Son gusanos muy finos, esa es su característica, y delicados. Y los adultos se ubican en los vasos linfáticos. De ahí viene un problema, o en los vasos sanguíneos, en las cavidades del corazón, o en el tejido subcutáneo. Y ahí vamos a ver algunas patologías. Eh, digamos que la característica de todos estos gusanos de Spiruridae, incluyéndole a Dracunculus medinensis, es que necesitan un hospedador intermediario. Es decir, un artrópodo para poder continuar el ciclo. Vamos a ver que en ambos casos, tanto Filaria como Dracunculus,
intervienen artrópodos como hospedadores intermediarios. Manzonella osardi es una filaria, la única autóctona del continente americano. No es infrecuente encontrarla en personas asintomáticas, no es patógena, en zonas selváticas donde se transmite, ¿verdad? En la Amazonía sobre todo. Bien, entrándonos ya un poquito más en las filarias, bien, vamos a describir las características principales. Las hembras producen microfilarias. Las microfilarias son como unos embriones, en realidad no son ni larvas. Uno, como ustedes probablemente ya habrán escuchado decirme, L1, L2, L3, hay 4 estadios larvarios de los nematodos, L1, L2, L3 y L4. Bueno, las microfilarias son un pre-L1, son como unos embriones, parecen unos gusanos, pero en realidad al vivir en los tejidos, los adultos, los huevos son bastante frágiles, no necesitan tener una cubierta fuerte como para sobrevivir en el medio ambiente. Entonces, normalmente la cubierta del huevo es frágil y vamos a ver, eso es una característica que nos va a ayudar en el diagnóstico. Se forma como una vaina en realidad y esa es como sería como la parte del huevo, ¿verdad? Pero bueno, las microfilarias entonces son estructuras previas a la L1. Son móviles y ahí, como ya les adelanté, pueden ser envainadas o no, o pueden perder su vaina posteriormente. Y viven de esa forma hasta que algún artrópodo los obtenga, ¿verdad? Y ahí se desarrolla la larva L1, L2 y L3, que es la forma infectiva, ¿verdad? Entonces, cuando chupan la sangre, distintos tipos de artrópodos eh, hematófagos, jejenes, mosquitos, moscas o pulgas o piojos, adquieren las microfilarias y de ahí van a los músculos torácicos principalmente, sobre todo en los dípteros o los que vuelan, ¿verdad? Tienen muy desarrollados los músculos, o en los tubos de Malpighi, que serían como los riñones de los artrópodos, cuerpos grasos, y se transforman rápidamente porque los artrópodos no viven mucho tiempo. Entonces, de L1 en realidad entran como microfilarias, pasan a L1, L2, L3 y tiene que hacerlo antes que el artrópodo muera. Normalmente los mosquitos, que suelen ser vectores importantes, no viven más de 30 días. Entonces, si este ciclo de conversión de L1 a L3 demora más tiempo, entonces no van a poder completar su ciclo biológico. Y le demora unas 2 semanas más o menos el ciclo. Migran hasta las piezas bucales del insecto y no salen ni las glándulas salivales, ni por regurgitación, sino que tienen una forma bastante extraña de infectar, que caen a la piel, salen entre las piezas bucales cuando el insecto está chupando la sangre y quedan en la piel y aprovechan el agujerito que dejaron de la picada y ahí penetran. Y ahí, bueno, ahí van buscando depende qué filaria sea, ¿verdad? Y ahí van buscando o el tejido o los vasos linfáticos. Esta sería la prevalencia a nivel mundial de las filariosis, ¿verdad? Son tropicales, es decir, bueno, son transmitidas por mosquitos y entonces, sí, hay en los trópicos. En África es el continente donde más hay casos, evidentemente, ¿verdad? Eh, Está en rojo, ¿verdad? Y también la Polinesia, ¿verdad? Acá la parte eh, este de, de Indonesia y de Malasia, que tienen una serie de países con una endemia muy importante. En América no era autóctona, como ya les había adelantado, y Buchereria brancosti y también, solo Buchereria, sí, Brugia no, ha venido con los africanos con la esclavitud, ¿verdad? Entonces, los países que tienen acá, ustedes ven, ¿verdad? Trinidad y Tobago, República Dominicana, Haití, Surinam y Brasil, por supuesto.
También la otra filaria que es de importancia es la oncocercosis, pues también está muy relacionada con la la ceguera, ¿verdad? Y es denominada la filariosis que produce la ceguera de los ríos. Bien, eso también está en zonas selváticas y los vectores tienen la particularidad de tener larvas acuáticas y entonces se desarrollan ahí y bueno, son los bariwí, ¿verdad? Bariwí o simúlidos, que son los que transmiten la filariosis por Oncocerca volvulus. En América por fortuna y también, o sea, tanto la oncocercosis como la filariosis están a punto de ser eliminados de América. Han tenido mucho éxito los tratamientos masivos y el control de las enfermedades, el tratamiento de las personas también. Y se espera que de aquí a poco tiempo esas enfermedades ya no se presenten más en América. No obstante, en África es bastante más complicada la situación y también en la parte del sudeste asiático y la Polinesia. El ciclo biológico, nada más que va a repetir algunas cosas que ya había mencionado. Los adultos viven en los vasos linfáticos, en filaria sí, o en el tejido subcutáneo en el caso de Oncocerca volvulus. Macho y hembra son delicados, tienen algunos centímetros, el macho es bastante más pequeño que la hembra y tienen la parte posterior encorvada sobre sí misma. Y la hembra pone las microfilarias en la linfa, ¿verdad? Y esas van al torrente sanguíneo, entonces uno hace el diagnóstico observando las microfilarias en la sangre. Bueno, cuando el vector hematófago pica a esa persona que está infectada con filarias, pues adquiere las microfilarias, que como les había dicho son unas pre-L1, y en el intestino medio de estos insectos pasan y parasitan los músculos torácicos principalmente y pasan de microfilaria a L1, a L2 y a L3. Y esta L3 va migrando a las piezas bucales y en el momento de otra picada cae a la piel y ahí penetra por el agujerito dejado por la picada de estos insectos. Una vez dentro de las personas, buscan los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y ahí se desarrollan machos y hembras, ¿verdad? Y ahí desarrollan también la patología. Los machos, como les había adelantado, son más pequeños que las hembras y tienen un largo de más o menos 3,5 a 4 centímetros y apenas 0,1 milímetros de grueso. Son finitos, no tan cortos, pero finitos. Y las hembras también son hasta 10 centímetros, pero 0,3 milímetros de grueso. Eh, habitan los vasos linfáticos, ¿verdad? Lastimosamente. Y Oncocerca volvulus, que es el otro patógeno, habita el tejido subcutáneo. Y vamos también a hablar un poquito de la patología ocasionada por Oncocerca. Eh, Bien, el tamaño de las microfilarias no es tan pequeño, lo cual facilita el diagnóstico. Entonces, en un frotis o en una gota gruesa, muy similar a como diagnosticamos malaria, vamos a ver a menor aumento, en 10 por ya podemos ver porque tienen 250 a 300 micrómetros de largo, vamos a ver ya fácilmente. Entonces podemos hacer varias gotas gruesas y eso aumenta mucho la sensibilidad. Una vez que en el insecto pasan las microfilarias, la L1 ya es más grande, la L2 tiene 600 micrómetros, la L3 tiene ya un centímetro perdón, 1 a 2 milímetros y es la infección. Es así como se ven gota gruesa las microfilarias, fíjense. Entonces, a menor aumento, acá estos son los leucocitos y se nota perfectamente la presencia de. Bien, para el diagnóstico de la filariosis vamos a hacer algunas anotaciones sobre las características de la parte anterior y de la parte posterior de las filas. Buchereria Brancosti
tiene una parte posterior muy característica y sobre todo vamos a ver que las filarias las dividimos en envainadas o no. Bueno, Buchereria es envainada y nos fijamos que en la parte posterior no tiene núcleos, terminan abruptamente en núcleos bien definidos. Entonces con esas características podemos hacer el diagnóstico de Buchereria brachypeltis, que es uno de los patógenos principales a nivel mundial. Esta que está acá es Brugia malayi y también es envainada y tiene, fíjense, se nota perfectamente dos núcleos bastante separados en la parte terminal o posterior de la microfilaria, lo cual hace el diagnóstico. Les voy a mostrar el esquema entonces de las dos principales filarias en las cuales hay que hacer el diagnóstico. Son envainadas, acá tenemos las tres principales envainadas, Buchereria, Loa Loa y Brugia malayi, Loa Loa solamente en el África. Y la diferencia en la parte posterior, que Brugia tiene los dos núcleos de las células bien notorios y Buchereria no, está libre, ¿verdad? Acá tenemos Manzanella osardis, son ellos en Cocerca 1 son no envainadas. De hecho, en Cocerca no se suele diagnosticar por la visualización de microfilarias, ya que no llega a la sangre, sino que permanece en el tejido subcutáneo. Ese es el problema. Bien, las manifestaciones clínicas tenemos una división acá de tres estadios. La asintomática o subclínica, que es al comienzo de la infección, y hay como que una buena cantidad de microfilarias en sangre, pero poca clínica. En un examen minucioso se pueden ver o notar daños en los vasos linfáticos. Por supuesto, requiere igual atención, por más que la sintomatología no sea muy abundante, sí es importante tratar a estas personas porque, uno, actúan como reservorios, es el ser humano el único reservorio, y otro, que la patología puede, digamos, que progresar a la forma crónica. La manifestación aguda, hay una linfangitis, una inflamación de los vasos linfáticos, hay un retroceso de la linfa y por supuesto hay un agrandamiento de los ganglios, fiebre, malestar y una serie de otras características que vamos a hablar más adelante. Las crónicas, pues generalmente es difícil el diagnóstico ya que no se suelen ver microfilarias en sangre periférica o en muy escasa cantidad y se manifiestan años después. Es decir, el parásito lesionó probablemente en forma subclínica o aguda y años después los vasos linfáticos empiezan a manifestarse y a producir una lesión que va evolucionando y se va complicando. Hay un edema de los miembros inferiores, sobre todo los miembros afectados. Hay hidrocele, hay quiluria, hay un agrandamiento del miembro, una elefantiasis, y entonces hay generalmente procesos inflamatorios en la fase tardía recurrentes y complicados. También hay una cuarta forma que es la eosinofilia tropical pulmonar. Esto es importante porque muchas de las filarias tienen un ritmo, un periodo, que suelen ubicarse, desaparecen, entre comillas, de la sangre periférica y quedan en el pulmón sobre todo adheridas digamos que a los capilares sanguíneos, ¿verdad? Taponando un poco y produciendo un edema pulmonar y también una hiperosinofilia, ¿verdad? Entonces, es una patología rara, pero puede ocurrir. Dentro de la patología también hay que citar, acá no tengo una diapositiva, a Oncocerca volvulus, que produce oncocercomas, que son nódulos cutáneos o subcutáneos en donde se desarrollan los parásitos adultos, las filarias, y producen las microfilarias. Estas no van a la sangre, sino van a los tejidos y van invadiendo los tejidos. Generalmente suele ser o pueden estar estos oncocercomas en regiones del hombro o de la nuca, ¿verdad? Y eso es un problema. Cuando están en esas zonas,
las microfilarias que la hembra después produce, migran e invaden el ojo. Y al invadir el ojo, en poca cantidad de filarias no hay problema, pero cuando invaden muchas filarias el ojo, pues producen una lesión que va volviendo turbio el líquido del ojo y finalmente el humor vítreo y finalmente produce una ceguera permanente. De hecho, Onchocerca volvulus es agente de la ceguera de los ríos. Eh, bien, acá nada más que para puntualizar algunas cosas, los pacientes que son asintomáticos de Buchereria Brancosti o de Brugia malayi, que son los dos únicos patógenos, tienen mucha microfilareña y pocos síntomas. Los que tienen elefantiasis es al revés, tienen muchas manifestaciones y poca filareña o microfilareña. Y la acción patógena puede deberse a la sencilla obstrucción de los gusanos de los vasos sanguíneos o por la inflamación o ambas cosas. Y eso es crónico y va, digamos que, limitando la circulación linfática, afectando al miembro, perdón. Entonces, empieza con una linfangitis, adenitis, inflamación de los vasos, de los ganglios. Hay una parada o un retroceso de la linfa, y hay un edema, un linfedema, hay una extravasación de la linfa hacia afuera de la piel, ¿verdad? De forma una linfoforragia. Hay esclerosis de la dermis, se vuelve dura, hay una hipertrofia, hay un aumento del volumen del órgano y se van agregando complicaciones como infecciones bacterianas o fúngicas que se van agregando por la inflamación crónica de años del miembro. Estos son casos de elefantiasis crónicos complicados, ¿verdad? Entonces, donde hay un edema y afectación de los vasos linfáticos en forma ya de años, ¿verdad? En el estadio 1 hay un edema leve y eso va, digamos que está instalándose en el miembro y finalmente se produce la elefantiasis. Eh, Vamos a ver el otro parásito que pertenece a Spiruridae, ¿verdad? Que es como una filaria sin serlo, pero es un parásito delicado también, muy finito. Y es una de las patologías relacionadas con la pobreza extrema y la falta de casi todo, hasta de agua, ¿verdad? Entonces, es uno de los parásitos que más marca una condición socioeconómica de la gente más pobre, más miserable, realmente es la que tiene, ¿verdad? Y actualmente se reduce a África y es, por suerte, probablemente una de las enfermedades que van a ser erradicadas prontamente en la humanidad. Les voy a ir relatando algunos datos de los casos que se van registrando año tras año y se realmente alienta. Bueno, el Racunculus medinensis es de Medina, es un grabado antiguo de médicos hindúes que están quitando serpientes o gusanos, ¿verdad? Entonces el Racunculus medinensis era muy frecuente en toda esa parte del mundo, en la India, Arabia, África, Oriente en general, y se cree que es el símbolo de la medicina de la serpiente enrollada sobre un palito, ¿verdad? Esta es la prevalencia a nivel mundial. Fíjense que para el año 1986 había 3 millones, más de 3 millones de personas con dracunculosis. Y en el año 89, bastante menos, 2006, fíjense cómo el tamaño de la circunferencia pues, fue disminuyendo. En el 2012, un poquito menos de 400. Este es el mapa, ya África era el único continente que tenía. Y fíjense, aquí tenemos los países que tenían casos y para el 2014 solamente se habían registrado 126 casos y para el 2015 apenas 22. Bueno, acá alentaba bastante, 22 casos,
pero últimamente ha crecido un poco y les voy a relatar algunas cifras. Esto es del 2018, un poquito menos que el 2017, que se registraron 30 casos, perdón, y en el 2018 28 casos. Y en el 2019 les comento 49 casos. Acá están los países que actualmente registran casos. Angola, muy poco, a punto de eliminar. El Chad es el principal y el Sudán del Sur, ¿verdad? Digamos que está limitada a Chad y a Sudán del Sur como los únicos países con dracunculosis. Fíjense que en el 2018 fue disminuyendo grandemente también la casuística en Sudán del Sur. No obstante, en el chat permanece un poco más. El ciclo biológico, ¿cómo ocurre? Las personas que tienen el parásito, empecemos ahí, la hembra, el macho no tiene esa migración, va hasta los miembros inferiores y sale a través de una lesión que ocasiona en la piel, lo voy a mostrar más adelante, y generalmente es muy dolorosa y las personas buscan el alivio y limpiarse las heridas en el agua. Bueno, esa característica hace que la hembra justamente salga en parte y ponga las larvas, que son las larvas L1 de primer estadio, y van y parasitan a unos crustáceos pequeñitos que se denominan pulgas de agua, cíclops o otras especies, y dentro de ellos se desarrolla hasta la larva L3, que es la infectiva. Otra persona bebe el agua con el cíclops completo y en su tubo digestivo en el estómago se disuelve el parásito, perdón, sí, el cíclops y libera las larvas. Y las larvas penetran la mucosa intestinal y van al peritoneo. Ahí maduran hasta adultos macho y hembra y copulan. Y en un periodo de un año, la hembra va migrando y va creciendo a través de tejidos conectivos, generalmente los miembros inferiores o los genitales, de manera o también miembros superiores, ¿verdad? De manera de, en un año más o menos, formar la lesión final que le permita liberar y poner las larvas. Es una forma vivípara, no pone huevos sino larvas. Y las larvas de vuelta entonces cierran el ciclo hasta que una persona beba los ciclos. Aquí está de vuelta el ciclo. Tenemos la persona con la hembra adulta que en el agua elimina las larvas penetran al copepo, en el copepo se desarrolla hasta la larva L3 y de vuelta otra persona bebe puede ser la misma, ¿verdad? El agua. Nada más que pasa, poner algunos puntos, ¿verdad? Acá están los adultos en los tejidos. La hembra puede crecer hasta 1 metro de largo, más o menos. El macho finalmente después de copular muere. Y ahí tenemos, acá está la lesión, forma como una ampolla en los miembros inferiores y eso revienta y sale la larva que es filariforme, ¿verdad? Finita, la hembra, pero no es la larva, la hembra adulta. Y la única forma de tratar esta patología es enrollando en un palito, un pedazo de gasa como acá, ¿verdad? Día tras día. No hay que soltar al parásito, tirar un chiqui y ir sacando. Tiene 1 metro, demora algunos días sacar la totalidad del parásito. Si es que se suelta o se muere el parásito, se suele producir una inflamación muy severa que suele estar acompañada de infecciones bacterianas agregadas. Bueno, ¿cómo se corta? Fíjense acá un poco esta imagen. Eh, y claro, o sea, tal vez no por la liberación de larvas que podría tener este chico, pero sí por la ingestión de los copepos. Entonces, hay una fundación, que la Fundación Carter le provee de estos filtros,
estas personas no tienen agua potable, entonces con este filtro eliminan la posibilidad de que los copepos sean ingeridos. O acá le tenemos a esta señora filtrando en tela, con eso ya es suficiente para beber esa agua, de manera que se queden los copepos en el filtro de tela. Bien, Trichinella spiralis. Trichinella spiralis es un parásito que no hay en Paraguay por fortuna y es agente de la trichinella. Fue descubierta por Peacock en 1828 en Londres en las autopsias de cadáveres humanos. Owen fue el primero que pensó que, digamos, que podría ser un parásito y nombró las larvas como Trichinella spiralis. Y era bastante común en el mundo entero en el siglo antepasado, incluso en el pasado, ¿verdad? No obstante, eso ha cambiado, sigue habiendo, pero bastante controlada. En Alemania, probablemente casi la totalidad de las personas tenían triquinosis, ¿verdad? Tal vez no tanta, pero sí. Eh, y hoy en día depende de las costumbres alimenticias. En Paraguay, por fortuna, no está descrito, tal vez por las costumbres que nos ayudan. Y se describe en toda Latinoamérica. En Argentina tuvieron unos brotes muy importantes y continúan y tienen problemas con eso, ¿verdad? Y alrededor del mundo hay como unas 400 millones de personas con triquinosis. Bueno, empecemos de los adultos, en el ciclo biológico. Son parásitos que viven a los adultos, ¿verdad? Cerca de la mucosa intestinal o dentro de la mucosa. Macho y hembra copulan, la hembra rápidamente migra adentro de los tejidos de la mucosa del intestino y busca los capilares o los vasos linfáticos y pone las larvas dentro del tejido, las cuales rápidamente van a la sangre y invaden todo el cuerpo. La hembra pone unas 500 larvas, bastante. Cada hembra pone unas 500 larvas. Van por la sangre hasta los músculos y parasitan una célula muscular. Y ahí maduran hasta la larva infectiva, que queda de forma latente hasta que alguien coma ese músculo. No obstante, vamos a ver en la patología, no solamente van al músculo, sino también al corazón, al sistema nervioso central, produciendo una inflamación severa de todo el sistema, lo cual puede en algunos casos ser mortal si la parasitación es bastante intensa. O sea, si comemos un trozo de carne de cerdo cruda con muchas de estas larvas. Bien, entonces, acá está el músculo. Alguien come esa carne por carnivorismo. En la época que había caníbales, pues alguien nos comía, pero hoy en día se transmite a través de la carne de cerdo principalmente. Entonces comemos un buen trozo de jamón de cerdo crudo con larvas de trichinela y en nuestro estómago se digiere el músculo y libera las larvas. Las larvas rápidamente, en unos 5 días más o menos, maduran hasta macho y hembra, copulan y la hembra empieza a depositar de vuelta en forma vivípara, como está aquí, las larvas dentro de la mucosa cerrando el ciclo. Como les había dicho, el ciclo es de carnivorismo y actualmente está muy exacerbado entre los cerdos, ¿verdad? Que son los principales animales que son reservorios y nos transmiten también. Solamente nosotros nos podemos contagiar comiendo carne cruda de cerdo u otro animal. Hay otras especies de trichinela que viven en la naturaleza, sobre todo en el Ártico, ¿verdad? Que pueden parasitar a osos, focas y otros animales del Ártico sobre todo. Y si las personas que cazan, ¿verdad? Esos animales, si comen la carne cruda, pues se contagian también de triquinosis. Eh, También dentro de este ciclo biológico están las ratas, sobre todo, más que los ratones. Las ratas, entonces, sí son o pueden comer carne o son carnívoras, y entre ellas hay canibalismo o comen trozos de cerdo, ¿verdad? Entonces, en los criaderos y en los mataderos de cerdo es donde abunda el rata porque hay alimento que se tira, que sobra del faenamiento de los cerdos. Bueno, esa es una de las prácticas que hay que evitar. Uno,
es tirar los productos del cerdo que ya no sirven para comercializar, que pueden tener algún tejido donde pueda haber triquinela, ¿verdad? Entonces eso come la rata y la rata es la que adquiere la triquinosis. Después el cerdo no va a durar ni un segundo en comer una rata, ¿verdad? Si la ve, entonces perdura el ciclo entre las ratas y eventualmente eso también perpetúa el ciclo entre los cerdos. Los cerdos mismos pueden ser caníbales y esa, digamos que mala práctica de dar el resto de los tejidos de vuelta como balanceado sin cocinar a los mismos cerdos del digamos que el corral ahí de donde están los cerdos, pues es una práctica que hace que se perpetúe la triquinosis dentro de los cerdos. Bueno, en empresas grandes eso es más difícil porque tienen controles de calidad, pero en los mataderos y los criaderos pequeños, caseros, normalmente nadie controla ese tipo de cosas. Y los cerdos viven medio en la naturaleza y se le da lo que se le puede alimentar. De hecho, después se faena. ¿Y qué se hace? Bueno, y ahí vienen las costumbres alimenticias, ¿verdad? Normalmente eh, ¿cómo les voy a decir? Los trozos, ¿verdad? O los pedazos de cerdo que más contagian son los embutidos. Los embutidos, atiendan bien, entre comillas, caseros. Si alguno fue hacia la zona de Córdoba, Jujuy, un poquito más al sur, Neuquén, siempre, sin falta, si uno se pasea en vehículo, ahí va a haber algún cartelito que dice, como acá, ¿verdad? Se vende, no acá no, ¿verdad? Pero acá se venden otras cosas, pero allá embutidos caseros. Y los argentinos le encantan esas cosas de embutido casero y dicen que lo casero, como todo el mundo sabe, es mejor. Entonces, ahí están los brotes, ¿verdad? Entonces, en mataderos y en criaderos que no se controlan y las personas hacen sus embutidos. No se olviden que los embutidos están hechos con carne de cerdo cruda. Son riquísimos, pero atiendan muy bien, chicos, ¿eh? Bien, entonces acá está de vuelta el ciclo. Se digiere el músculo en el estómago, se desarrollan rápidamente las larvas, van a la mucosa, la hembra pone las larvas en la mucosa, rápidamente las larvas van a la circulación sanguínea y penetran en los músculos como está acá y queda ahí. Las larvas no viven tanto tiempo, un año más o menos. Después el sistema inmune las mata y las calcifica. Es una forma de diagnosticar también de una persona que estuvo o que está infectada o que tuvo la infección porque aparecen como puntitos calcificados en una radiografía. Pero también, además de ir a la circulación, también afecta no solamente a los músculos, sino que también a varios órganos. Acá tenemos una fotografía de la triquinosis, de la triquinela spiralis en una biopsia. Esto es un triquinoscopio, es decir, se agarra generalmente los músculos del diafragma y los respiratorios del cerdo y también el ser humano, lógicamente, son los más afectados. Entonces son músculos muy finos, un pequeño trocito del músculo se aprieta entre dos portaobjetos y se mira y tiene un tamaño de largo así casi de 1 milímetro, ¿verdad? Entonces se puede ver con una lupa. Tenemos en la espiral y dentro del músculo. Y la persona que está afectada por el paso de las larvas por la sangre y que va a los tejidos y a los músculos, desarrolla una inflamación severa. Hay un edema de los párpados y una hiperosinofilia tremenda y fiebre y hasta puede haber fallo cardíaco del sistema nervioso central y muerte en parasitaciones intensas. Bueno, hasta luego chicos, espero que les haya gustado.